Bueno, básicamente en este video queremos repasar los inicios de lo que fue el Valle de las Arboledas. Tenemos que más o menos en el año de 1549 llegan los españoles, los conquistadores españoles a lo que hoy en día es Pamplona. Y pues la verdad que no pasa mucho tiempo para que empiecen a hacer expediciones en toda esta tierra. Y una de esas primeras expediciones fue precisamente la que se hizo a lo que se conoce como la provincia de Condamenda o el Valle de las Arboledas. Eso pasa más o menos entre ese 1549 y 1550, porque ya en 1550 empiezan a asignar títulos de encomienda a algunos de los conquistadores. Ya en 1550 aparecen los títulos del Valle de las Arboledas. Esas primeras excursiones que hicieron, digamos, fueron violentas porque empezaron a chocar con muchas tribus de las que vivían, especialmente con los famosos indios chicaguaos o chitaguaos, que habitaban todo el territorio de lo que hoy en día es precisamente Chicagua y el Valle de las Arboledas, lo que es Siravita, la zona donde está la población. Entonces se dice que uno de los primeros que llegaron fue, o que hicieron las primeras incursiones por allá en el año de 1553, fue el capitán Juan de Pinilla. Pero la verdad que no, digamos que no tuvo éxito, porque lógicamente que se topó con indios bastante aguerridos. Entonces lo que tuvieron que hacer fue básicamente un conteo como de esas casas, como de que había, muy superficial, porque la situación estaba bastante difícil. Igualmente, digamos, en ese viaje lo acompañó el señor Andrés de Acevedo, que también era un alcalde ordinario de la ciudad de Pamplona para la época. Entonces fueron como los primeros expedicionarios que llegaron a lo que ellos mismos llamaron la Arboleda o las Arboledas. Las primeras encomiendas se le asignan a los conquistadores de Pamplona, y es así como en esta época tenemos que uno de digamos, o el dueño de básicamente de la encomienda de las Arboledas fue el conquistador Juan de Cuéllar. Aún así, él la recibe de otro conquistador, pero digamos fue el que la tuvo hasta más o menos 1577, cuando fallece. Al fallecer, el encomendero Juan Muñoz Barrientos, que viene a ser el gran encomendero de Arboledas, básicamente la hereda porque se casa con la hija de Juan de Cuéllar, con doña Isabel Gómez de Cuéllar. Y él paga una deuda que el finado Juan de Cuéllar tenía con la corona de 1000 pesos de oro, y le asignan esos títulos de encomienda de por vida. Es decir, sus hijos podrían heredarlos. Entonces es así como él se hace a la encomienda de las Arboledas, Juan Muñoz Barrientos, y precisamente empieza digamos, nace la historia de todo este valle. En todo este valle habían indios o de tribus que llamaban, por ejemplo, los Zulasquilla y la Vija. Zulasquilla tenían un cacique que se llamaba Zulasquia, y en la Vija o la Villa vivió un cacique de apellido Cúcuta o de nombre Cúcuta. Precisamente por eso es que el río Cucutilla se llamaba en esa época el río Cúcuta. Incluso hasta las juntas de los ríos de Arboledas y Cucutilla hoy en día, hasta ahí el río se llamaba el río Cúcuta. También estaba el Arcabuzazo o Tárquema, como lo llamaban. Había una parcialidad de cúcutas, de indios cúcutas, otros que se llamaban Negreta, los mismos de Siravita, Arboledas, Chicagua, los indios de las Guayabas, los indios de Zulia y Oroquema, que ya era una zona más cercana hacia Salazar de las Palmas. Entonces los indios Zulia y los Oroquemas habitaban más o menos entre el río Salazar, que en esa época se llamaba era el río Zulia, ese era el río Zulia, y la quebrada de las Guayabas, o sea, la quebrada que hoy en día se le dice quebrada Los Alpes o quebrada Zulia, también la llaman hoy día. Entonces ahí vivían, parece que el límite de esas dos parcialidades era la famosa quebrada seca. Entonces ahí vivían los indios que llamaban Zulias y Oroquemas.
y lo que fue la parcialidad de las Guayabas, es decir, lo que hoy en día es Barrientos, toda esa zona, básicamente como hasta por ahí aparte de lo que es Potreros, todo ese lugar, habitaron los indios que llamaron Guayabas, o los Guayabas, que básicamente lo que puedo investigar es que estos indios fueron introducidos, es decir, los trajeron de otro lugar, posiblemente eran indios de una parcialidad que se conocía como la Nación Pampanilla, unos indios que habitaban por ahí por las riberas del río Peralonso, más abajo de Salazar, y básicamente a estos indios los extinguió la viruela. Entonces los que quedaron los trajeron a esa zona, y esos indios fueron los que vinieron a habitar y se conoció como los Guayabas, ahí los puso su encomendero. Pero esto eran territorios chicaguaos, todos estos territorios eran chicaguaos, ocupados por los indios chicaguaos. Entonces es así como, digamos, se hacen las primeras encomiendas, las primeras reparticiones de indios a cargo de unos españoles desde el año 1550, o sea que nuestra historia como Arboledas se remonta a 1550, somos bastante, como pueblo somos bastante viejitos ya. Nombran ahí a los indios que vivían en la planicie donde hoy queda Arboledas, los llamaron los indios de las Arboledas, y eso es lo importante, que ya desde esa época de 1550 existimos, era un pueblito, una tribu de indios, un clan, un caserío, pero ya se llamaba o lo bautizaron los españoles los Arboledas. Entonces esa parte de la historia es muy bonita porque básicamente así es que inicia nuestro pueblo. En el año de 1500, y bueno, los títulos también los tenemos, lógicamente, los títulos de encomienda, existen los documentos de esa época que corroboran y dan fe de todo esto que estamos hablando. En 1559 más o menos viene una visita y ahí se hace la primera descripción de indios, es decir, se dice cuántos indios hay, a quién pertenecían, y bueno, todo esto con un único objetivo, era empezar a cobrar los impuestos. Sí, entonces teníamos la parcialidad del Arcabuzazo, Zulasquilla, Guayabas Sagras, La Villa, Ciravita, Chicaguao, los famosos Gacheteta, que eran indios de Arboledas, o Cacheteta es la palabra porque está escrita es Cacheteta, literalmente el pueblo, lo que hoy en día es Arboledas, así se llamaba, Cacheteta. Entonces el nombre indígena de nuestro pueblo realmente antes de llamarnos Arboledas era Cacheteta. Los indios Cacheteta son los que le dieron origen al pueblo de Arboledas. También vivían los indios de Tequiza, que eran chicaguaos, los lururetas y los teptariguas. Toda esta serie de tribus o pequeños clanes que habitaban toda esa vertiente, todas esas quebradas que hay en la quebrada Chicaguá, la quebrada Ciravita, que para esa época la quebrada Chicaguá, o la que hoy en día llamamos quebrada Monar, se llamaba quebrada Bonarra, ese era el nombre indígena de la quebrada, y la quebrada Ciravita se llamaba quebrada Cira, la quebrada Cira. Entonces esos son más o menos los inicios más tempranos de lo que es el pueblo de Arboledas.